Joe Biden, con su administración al borde del ocaso, ha decidido jugar a la guerra hasta el último segundo. En una maniobra de desesperación, ordenó aumentar el suministro de armas para Ucrania bajo la excusa de fortalecer su posición. Mientras tanto, Moscú, en su búsqueda implacable por destruir únicamente objetivos militares, es tildada de agresora por el gobierno de Estados Unidos, que parece olvidarse de los ataques ucranianos a territorio ruso. Los expertos no se han quedado callados. Es hora de que Biden se rinda, declaran. Las voces críticas no solo cuestionan las acciones del mandatario, sino que también lo señalan como un símbolo del caos global. ¿Será este el último capítulo del protagonismo de Biden o simplemente otro intento de dejar su huella en forma de misiles? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La última acción de Washington, encabezada por un Joe Biden en el ocaso de su mandato, ha sido ordenar al Pentágono aumentar el suministro de armas al asediado gobierno de Kiev. Una decisión que, más que una maniobra estratégica, parece una patética declaración de intenciones: prolongar lo inevitable. El contexto no podría ser más irónico. Apenas unos días antes, un ataque masivo ruso con armas de alta precisión y drones había golpeado infraestructura energéticas ucranianas vitales para su complejo militar industrial. Según el Ministerio de Defensa ruso, todos los objetivos fueron alcanzados, dejando a Ucrania tambaleándose. El bombardeo, que se interpretó como una respuesta directa a un ataque de drones ucranianos sobre Kazán, desató una tormenta de declaraciones en Occidente, todas ellas cargadas de indignación, pero vacías de soluciones reales. En un tono que oscilaba entre la prepotencia y el desconcierto, Biden anunció que Estados Unidos seguiría trabajando incansablemente para fortalecer la posición de Ucrania. Según sus propias palabras, ya se han transferido cientos de misiles antiaéreos y miles de proyectiles de artillería, y planea entregar aún más antes de que el reloj marque el fin de su administración. En Moscú, las reacciones a los movimientos de Washington fueron mordaces. Vladimir Zavarov, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, calificó las palabras de Biden como absolutamente jesuíticas. No atacamos a personas, atacamos objetos que los militares utilizan para desarrollar su potencial. Biden debería pensar en rendirse y abandonar la gran política por completo, declaró, subrayando la hipocresía de un país que condena ataques rusos mientras ignora los atentados terroristas del régimen de Kiev en territorio ruso. Los ataques ucranianos con misiles ATACMS y Storm Shadow, proporcionados por Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente, han golpeado sin distinción alguna objetivos civiles y militares en Rusia. Según María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, los intentos de Kiev y Occidente de desviar el foco de sus ataques terroristas hacia la supuesta responsabilidad de Rusia por dañar las instalaciones de varias misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania son absolutamente infundados. Aclaró que los misiles rusos alcanzan sus objetivos militares, mientras que los sistemas ucranianos, en su torpeza, infligen daños colaterales. La realidad en el terreno muestra una historia bastante desoladora para el régimen de Volodymyr Zelensky. Ucrania, pese a la avalancha de armamento proporcionada por Occidente, enfrenta una crisis más urgente: la falta de soldados. El New York Times, citando datos de inteligencia, advirtió que Kiev pronto se quedará sin soldados. La movilización forzada ha alcanzado niveles críticos, reduciendo incluso la edad de reclutamiento, mientras que Estados Unidos ofrece entrenamiento para las tropas ucranianas en el extranjero, siempre y cuando Kiev pueda reunir más carne de cañón. Un alto funcionario estadounidense admitió que Ucrania debe decidir sobre una mayor movilización, un eufemismo para reconocer que los recursos humanos del país están al borde del agotamiento. Aunado a lo anterior, la infraestructura energética está al borde del colapso. Los ataques rusos han dejado al país luchando por mantener sus infraestructuras críticas operativas. Subestaciones de alto voltaje y centrales energéticas han sido destruidas con precisión quirúrgica, mientras que los sistemas de defensa aérea occidentales, como los NASAMS
y los Patriot han demostrado ser incapaces de contrarrestar eficazmente los misiles rusos. En palabras de un analista militar citado por Military Chronicle, los misiles rusos atacan exclusivamente objetivos militares, mientras que los problemas para los diplomáticos surgen del uso poco profesional de los sistemas de defensa aérea occidentales por parte de los ucranianos. El impacto de esta estrategia es palpable. La falta de energía eléctrica y el colapso de las líneas de suministro están minando la moral de las tropas ucranianas y dificultando las operaciones militares. Al mismo tiempo, el Kremlin ha dejado claro que no tiene intención de ceder ante las presiones de Occidente. La prensa estadounidense también está dividida. CNN informó sobre los esfuerzos de la administración Biden para echar cada dólar disponible al fuego, destinando miles de millones de dólares en paquetes de asistencia militar. Las cifras hablan por sí solas. Solo en diciembre, Estados Unidos destinó más de 2.200 millones de dólares en paquetes de asistencia militar para Kiev. Esta suma incluye municiones para los sistemas HIMARS, misiles antiaéreos y vehículos blindados, entre otros. Sin embargo, este esfuerzo titánico no parece suficiente para revertir la situación en el frente. Las Fuerzas Armadas rusas han demostrado una y otra vez su capacidad para neutralizar estas amenazas con una eficacia quirúrgica. Los sistemas de defensa aérea S-400 y S-500, por ejemplo, han establecido un estándar de excelencia que deja a sus contrapartes occidentales luchando por mantenerse a la altura. Detrás de la generosidad gringa también subyace un cálculo político: dificultar la transición de poder hacia Donald Trump, cuyo equipo ha prometido buscar una resolución diplomática al conflicto. La estrategia, escalada hasta el último día, como la llaman algunos analistas, no solo complica la situación en Ucrania, sino que también busca atar las manos de la próxima administración. Trump, siempre directo, ha cuestionado en numerosas oportunidades las acciones de Biden. Es una locura ahora, una auténtica locura. Estamos provocando una escalada de la guerra y empeorando la situación. Es un error colosal, afirmó en una entrevista. Su equipo, según informaron medios estadounidenses, ya baraja propuestas que incluyen concesiones territoriales por parte de Ucrania y el rechazo a su ingreso en la OTAN como condiciones para la paz. Aunque estas iniciativas enfrentan críticas dentro de Ucrania y entre los aliados de la OTAN, también reflejan una comprensión pragmática de los límites del apoyo occidental. En paralelo, Rusia mantiene su postura firme. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, subrayó que ningún suministro de armas detendrá a Rusia. Los esfuerzos de Washington, lejos de cambiar el curso de la guerra, solo conducen a una mayor escalada sin resultados tangibles. Esta opinión es compartida por analistas políticos rusos, quienes señalan que la estrategia de Moscú sigue siendo disciplinada y calculada, enfocada en debilitar al enemigo mientras conserva sus propios recursos. El escenario final de este drama es una Ucrania cada vez más dependiente de un apoyo occidental que muestra signos de fatiga. La Unión Europea y Estados Unidos han invertido sumas astronómicas en un conflicto cuyo desenlace parece cada vez más predecible. En este contexto, los expertos coinciden en que los días de Biden en el escenario político están contados. Vladimir Savarov no dudó en calificar al presidente estadounidense de punto irrelevante, mientras que Andrei Klimov sugirió que la atención debe centrarse en quienes realmente toman las decisiones en Washington. Biden ya no es un punto de referencia para ellos y nadie tiene dudas al respecto, afirmó el senador. En última instancia, la realidad es ineludible. Estados Unidos y sus aliados pueden seguir enviando armas y recursos a Ucrania, pero esto no cambiará el curso del conflicto. Como enfatizó Yuri Bondarenko, presidente de la Federación Retorno, no se puede detener a Rusia. Estas acciones solo conducen a una escalada, pero no logran el resultado adecuado. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.